queda de este corte, y el siguiente a trabajar el razonamiento cuantitativo desde los diferentes pensamientos que se trabajan en matemáticas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar, es más que todo, problemas de razonamiento cuantitativo, conceptos asociados a y pues problemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué problemas, qué tipo de problemas se trabajan acá? Pues problemas asociados a los 5 tipos de pensamiento. Entonces trabajamos desde las matemáticas, se trabajan el pensamiento numérico, se trabaja el pensamiento variacional, se trabaja el pensamiento aleatorio, todo lo que tiene que ver, chicos, con problemas de permutaciones, combinaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fenómenos aleatorios, ¿listo? Cálculo de probabilidades pequeñas, ¿sí? Eso, probabilidades sencillas. Eso se trabaja acá. También vamos a trabajar problemas de pensamiento métrico y problemas de pensamiento espacial, ¿listo? O sistemas geométricos. Eso es básicamente lo que se trabaja en la parte de razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Con problemas de pensamiento numérico y le vamos a dar apertura a problemas que tienen que ver con conjuntos. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con esta parte de conjuntos, que conozcamos algunas, ¿sí? Algunas ideas de conjuntos, ¿sí? Nociones de conjuntos, algunas operaciones y podamos llevar a cabo el desarrollo de algunas situaciones problemáticas que vienen relacionadas a este tipo de pensamiento. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces tenemos. Bueno. Entonces, vamos, listo. Entonces vamos a mirar la que es la noción de conjunto. Listo. Cuando ustedes les hablan de conjunto, ¿a qué hace referencia? ¿Qué se les viene a la cabeza? Como un grupo, como varias cosas. Varias cosas. Como elementos, no sé, como la reunión de elementos o algo así. Sí, muy bien, señora. Listo, entonces, dentro de las ideas que tenemos de conjunto, pues está asociado lo que es reunión, bueno, reunión de elementos. ¿Qué otro? Bueno, también hay conjuntos vacíos, ¿no? Sí, bueno, conjuntos vacíos. Pero cuando hablamos de noción de conjuntos, ¿qué otra cosa se les viene a la cabeza? Hay forma, Como hay una forma limitar de... elementos. Limitar elementos. Creo que también había algo como la forma de llamar los conjuntos, que era algo como por extensión y comprensión, ¿sí? Sí, listo. Entonces hablamos de extensión, comprensión, sí. Listo, ¿qué otra cosa? Bueno, también hay conjuntos finitos e infinitos, ¿no?
Bueno, hablamos de conjuntos finitos. Listo. Bueno, y algo que no han dicho es lo que hace que exista el conjunto. ¿Listo? Entonces, hablamos de características. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, les cuento, ¿sí? Esos son como asociaciones que uno hace a los conjuntos. ¿Listo? Pero, ¿sí? Pero, como tal, el conjunto no está definido. ¿Listo? Entonces se habla desde una noción, una idea de conjunto, ¿sí? Pero no se habla de una definición. Porque cuando hablamos de definición, pues uno diría, bueno, conjunto, reunión de elementos, ¿sí? O agrupación de elementos que tienen una característica o varias características en común. Entonces, de ahí es donde se habla de el conjunto universal. Entonces, cuando hablamos del conjunto universal, ¿cierto? Que es también algo que asociamos y que conocemos, entonces, el conjunto de todos los conjuntos, ¿cierto? Pero siempre el conjunto de todos los conjuntos va a estar contenido en otro conjunto. O sea, si hablamos del conjunto de todos los conjuntos, ¿cuál sería esa característica que lo identifica como conjunto? Entonces ahí se llega como a una contradicción, porque cuando hablamos de conjunto asociamos, ¿cierto? Decimos un conjunto podría tener la idea de, ¿cierto? De algo que tengan en común. Y si hablamos de conjunto de todos los conjuntos, pues ahí, ¿cuál sería esa característica? Entonces, es muy difícil llegar a definir o a dar algo formal de lo que sería conjunto. Nosotros utilizamos los conjuntos, trabajamos con los conjuntos, usamos los conjuntos, pero no lo podemos definir como tal. Solo hablamos, ¿sí?, de esa noción. Entonces, esa noción de conjunto hace referencia a qué, chicos? Hace referencia a una colección, ¿sí? Una colección bien definida, ¿sí? Es la mejor asociación que le podemos dar a la idea de conjunto. ¿Listo? Porque, pues, cuando decimos una colección, hacemos referencia a agrupación, ¿sí? A reunión, ¿sí? De elementos, ¿sí? Y cuando decimos bien definida, pues hacemos referencia, bueno, ¿cuál es esa característica que define o que habla de este conjunto? ¿Listo? Entonces, hacemos referencia, la mejor noción que se puede dar de un conjunto es una colección bien definida. ¿Listo? Bueno, entonces al tener una colección bien definida, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué compone un conjunto? Entonces, ¿qué lo compone? Entonces, ¿de qué se compone? Entonces, ¿qué lo compone? Pues lo va a componer otro, ¿cierto? Otro término no definido. Entonces, ¿qué son los elementos? ¿Listo? ¿Sí? Y esos conjuntos, ¿sí? Los conjuntos, bueno, lo componen elementos y se pueden nombrar por, ¿cierto? Extensión o por comprensión, como decía Ivonne, ¿sí? Entonces tenemos extensión
comprensión. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se denota un conjunto? Entonces, normalmente los conjuntos, como el conjunto, en la notación utilizamos letras mayúsculas. Entonces, entonces lo podemos utilizar con A, con B, con C, con D, ¿sí? Todas las letras mayúsculas que nosotros queramos. ¿Listo? Y si hablamos de elementos, pues los elementos normalmente se denotan con letras minúsculas. ¿Listo? Y pues también dependiendo los elementos que tengamos. Bueno, entonces tenemos, si yo quiero, por ejemplo, decir el conjunto de los números primos o números pares, vamos a decir números pares mayores a 2 y menores a 20. ¿Sí? Supongamos que tenemos ese conjunto. Entonces, lo voy a nombrar tanto por extensión como por comprensión. Entonces, por extensión, ¿cómo nos quedaría? Entonces, por extensión. Entonces, cuando hablamos de extensión, chicos, nombramos todos los elementos del conjunto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir el conjunto A de los números pares por extensión, ¿quiénes son? Mayores a 2, o sea que el 2 no entra. Entonces entra 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. El 20 tampoco entra porque son los mayores a 2 y menores a ¿quién? A 20. ¿Listo? Y ¿cómo lo podríamos nombrar? Por extensión, por comprensión. Entonces, cuando nombramos un conjunto por comprensión, ¿sí? Nombramos es su característica, o sea, qué es lo que lo define como conjunto. Entonces, tenemos, ¿qué vamos a decir? Entonces, decimos, X tales que X. Entonces, voy a explicar quién es X tales que X. X tales que X significa elementos, ese palito vertical significa como unos 2 puntos. Elementos tales que ¿qué característica cumplen esos elementos? ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿qué característica cumplen esos elementos? X va a ser variable, X me va a representar todos estos elementos del conjunto. Entonces, voy a decir elementos tales que X, ¿cierto? Entonces, va a ser igual de la forma par. ¿Cómo es la forma par? 2n. ¿Por qué, profesora, 2n? Porque nosotros sabemos que, ¿cuál es la característica de un número par? Que sea múltiplo de ¿qué? De 2. ¿Listo? Entonces, todos los números que son pares, ¿sí? Son porque son múltiplos de 2. Entonces, van a ser siempre de la forma 2n. ¿Listo? 2n, ¿donde quién? ¿Sí? Donde n pertenece primero que todo a los números naturales, porque 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 son enteros positivos, que son los mismos números naturales. ¿Listo? Y además, ¿qué característica cumple n? N no puede ser cualquier número natural, porque si n, por ejemplo, es 100, 2 por 100 da 200, y 200 no está en el conjunto. Entonces, ¿qué elementos o qué números naturales tienen que ser n para que al multiplicarse por 2 me dé los elementos del conjunto? ¿Cierto? Entonces, n tiene que ser mayor o igual a 2 y menor o igual a 9. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están acá? ¿Cómo así, profesora? Usted dice mayor o igual, escribió menor o igual. Lo que pasa es que aquí escribe una desigualdad simultánea. Yo aquí, mire dónde está n. N está en el centro de las dos. Entonces, cuando yo digo
n, ¿cierto? Está a la derecha de 2, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que n es mayor o igual que 2. ¿Listo? Pero ¿por qué se escribe menor o igual? Porque el 2 está a la izquierda. Entonces, estoy diciendo es que 2 es igual que ¿quién? Que ese número. ¿Listo? Que esos números o que ese número o esos números que cumplen esa condición. Y a su vez son menores o iguales que ¿quién? Que 9. ¿Listo? Entonces, Profesora, señora, perdón, no entiendo por qué mayor que 9. O sea, ¿por qué 9? No se supone que es ya te voy hasta... a decir por qué. ¿Sí? No, ¿por qué menores que 9? ¿Listo? Porque aquí n, si te das cuenta, se multiplica por ¿quién? Por 2. ¿Listo? Entonces, n no puede ser cualquier número. ¿Listo? Entonces, cuando tú reemplazas, ¿quiénes serían n? Entonces, esos n, yo aquí los voy a escribir, normalmente eso no se escribe, pero para explicarles. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, cuando tú reemplazas a n por cada uno de esos números y lo multiplica por 2, te va a dar los elementos del conjunto. ¿Listo? Porque ¿quiénes son los elementos del conjunto? Son los números x que son de la forma 2n. Pero n, ¿quién tiene que ser? Estos números que cumplen la condición. Entonces, si tú multiplicas 2 por 2, 4 está en el conjunto, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18. ¿Listo? Entonces, n tiene que tener esa restricción. Si yo no coloco, ¿cierto? Si yo no coloco esa restricción, n puede, y hubiera dejado hasta aquí nomás, hasta n pertenece a los naturales, pues n puede ser cualquier número natural. Entonces n puede ser 200, 500, ¿sí? Y al multiplicarlo por 2, pues me va a dar un número que no está en el conjunto. ¿Listo? Hasta ahí está claro para todos, chicos. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes números impares, mayores o iguales a menos 5 y menores o iguales a 10. Entonces, ¿ustedes qué contestan? Entonces, un minuto para escribir esos dos conjuntos. Por extensión, por comprensión. Entonces, primero escríbanlo por extensión como, ¿por qué, profesora? Porque el conjunto por extensión le da la idea de cómo escribirlo por comprensión, ¿sí? Le hace como el bosquejo mental de, bueno, ¿cuáles son los elementos que están aquí? ¿Listo? Listo. Un minuto para escribir. Profe, ¿cómo así igual a 10? O sea, menos 5 menores a 0 iguales a 10, ¿cómo así? No, mayores o iguales a menos 5 y No, no. menores o iguales Ah, a 10. Es que 10 no es impar. No, 10 no es impar, ¿no? Entonces no entra. Listo. ¿Sí? O sea, tú lo puedes escribir, pero no entra, se sabe que no está en el conjunto.
Profe, ahí entra 0, no entra 0 en extensión. Es que 0 es par. 0 es par, nena. Profe, en el de comprensión, por comprensión, no sé cómo utilizar o sea, digamos, en la anterior era 2n, pues cumplir digamos, la condición de que fuera par, ¿cierto? Es 2n+1, creo. Ujú. Ah, gracias. Qué le hace a un par para convertirlo en impar? Sí, señor. Sumarle un 1. Sumarle o restarle un 1, sí, señor. Gracias, profe. O sea, también se puede con resta, ¿sí? Sí. ¿Listo, chicos? No, ya va, profe. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, Pues no sé si quedó bien. sí, ¿cómo nos quedaría? Pues Bueno, entonces, por extensión, ¿cómo nos quedaría? mm, Le pueden poner la Menos. letra que quiera. sí. Entonces, por extensión sería -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Señora. Listo. Eso sería por extensión. ¿Listo? Por comprensión. Son números enteros, profe. Está en el conjunto de números enteros. Exacto, sí, señor. De las Entonces, zetas. entonces, son números que son, entonces, podemos decir X tales que X. que pertenece de una vez a los enteros, ¿sí? O sea, eso que están diciendo ustedes, yo lo estoy diciendo en símbolos.
¿sí? Números que son, ¿qué? Enteros, tales que. Tales que. Bueno, yo hice x igual a 2n más 1. ¿Sí? X es de la forma 2n más 1, sí, señora. Y en el intervalo me quedaría menos 3. ¿Tienes quién? Sí. O sea, sería menos, o sea, n menor o igual a menos 3 y, perdón, mayor o igual a menos 3 y menor o igual a 4. Ujú. Porque, Entonces, si menos 3, entonces sí. Si n es menos 3, entonces 2 por menos 3 daría menos 6 más más 1, 1 5. menos 5, sí señora. ¿Listo? Entonces de ahí para allá pues estarían, si es menos 2, pues 2 por menos 2 menos 4 más 1 menos 3, sí, ahí estarían. Y el último que sería 4, 2 por 4, 8 más 1, 9. Muy bien, sí señora. ¿Todos de acuerdo, chicos? Los otros muchachos que dicen, Sí, profe. ¿sí? Sí, ¿De sí, acuerdo? sí, Sí, señora. profe. Sí, sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces, ¿qué, Profe, señor? es que hay algo que aún no me queda muy claro. Cuando vamos a comenzar la comprensión, dice perteneciente a lo de números enteros, esta partecita aún, o sea, lo entiendo, o sea, lo otro lo entiendo, pero esto no lo tengo muy claro. Me imagino que ¿Qué no entiendes? Pregunta específica, mi amor. al comienzo, cuando dice perteneciente, no sé, a números enteros, esa partecita ahí, Ah, bueno, es que esa es simbología, sí. sí, Lo que eso pasa es no. que, a ver, recordemos, te voy a hacer el recorderis aquí rápidamente de quiénes son los conjuntos numéricos. Entonces tenemos los números naturales, ¿cierto? Que son los que más utilizamos. Entonces, parte de 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? N y hasta puntos suspensivos más infinito. ¿Listo? Bueno, esos serían los naturales. Tenemos los enteros, ¿cierto? Que son ¿quiénes? Los naturales y sus opuestos aditivos. Entonces tendríamos desde menos infinito, menos n, puntos suspensivos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Puntos suspensivos. Ay, n puntos suspensivos más infinitos, ¿sí? Más o menos estos serían los números enteros, ¿sí? Hasta ahí, ¿claro? Para Sí, todos. señora. ¿Listo? Están los racionales. Todos los racionales, pues, son aquellos que se pueden expresar de la forma fraccionaria, o sea, de la forma P sobre Q. ¿Listo? Entonces son tales que X se pueda expresar de la forma P sobre Q. ¿Listo? Entonces, P y Q son números enteros. Q diferente de 0. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, está 2 tercios, menos 5 cuartos, menos 8 novenos, ¿sí? Todos aquellos números que yo pueda expresar como fracción. Entonces, ¿qué pasa? Al poderlos expresar como fracción, pues esos racionales van a contener ¿a quién? Van a contener a los enteros y a su vez, pues van a contener a los naturales. Y también tenemos los irracionales, que son aquellos que no son racionales, es decir, aquellos que no se pueden expresar de la forma P sobre Q. ¿Listo? No se pueden expresar como fracción. Entonces, ¿quiénes estarían ahí? ¿Quiénes no se pueden expresar como fracción? Entonces estarían las raíces, ¿sí? Las raíces que no son exactas. Entonces, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, ¿sí? Raíz de 9 no, porque raíz de 9 es 3, ¿sí? Entonces, todas las raíces que no son exactas. Estaría el número pi, el número e, ¿sí? Números trascendentales, ¿sí? Por ejemplo, no números trascendentales, por ejemplo, este 1,01, 02, 03, 04,
0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0, 0,1, 0, 0, ¿sí? Y ahí continúa. Entonces, fíjense, chicos, que esos números son los que llaman trascendentales, ocupan puesto en la recta numérica, ¿sí? Ellos ocupan un puesto en la recta numérica, pero pues no se pueden expresar como fracción. Eso se expresarían de forma irracional. Entonces, ¿eso qué significa? Estos racionales son, ¿sí? Son enteros, son decimales finitos, o decimales infinitos periódicos. ¿Listo? Esos serían los racionales. ¿Sí? Todos ellos se pueden expresar de la forma fraccionaria. ¿Quiénes serían los irracionales? Los irracionales son aquellos que son decimales infinitos no periódicos. ¿Listo? Esos serían los números irracionales. ¿Cuál sería el esquema de representación? ¿Sí? Entonces, ¿cómo los podríamos representar? Entonces, entonces, la representación pues, sería los reales. Los reales son la composición de los racionales más los racionales. ¿Listo? Entonces, tendríamos, aquí puedo trazar. Profe, reales entonces serían racionales más irracionales, ¿sí? Exacto, unidos con, sí señora, unidos, sí señora. Entonces, los reales, que va a ser la unión de racionales, ¿cierto? Unidos con irracionales, sí señora, ¿sí? Entonces, Y, estos serían los reales. Perdón, profe. ¿Sí? Y los irracionales entonces encontramos los decimales infinitos no periódicos, ¿sí? No periódicos, sí señora. Gracias. ¿Listo? Entonces, acá estarían, entonces aquí estarían los irracionales y los racionales. Hay tanto racionales como irracionales, chicos. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de los racionales encontramos los enteros y dentro de los enteros encontramos, los naturales. ¿Listo? Entonces tendremos acá, tenemos los enteros, tenemos los naturales. ¿Listo? Más o menos este sería el esquema representativo de los números reales. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro para todos? Sí, señora. Señora. Bueno, entonces por eso fue que el joven dijo, esos números son... Profe, perdón, y una pregunta, los imaginarios ya son otros, ¿cierto? Los cuatro sí señora, sí señora. Ahí es donde ahí es donde salen los números complejos, ¿sí? Listo. Ahí ya aparecen los números, ¿sí? Entonces están los números hamiltonianos, ¿sí? Que ya pues prácticamente es todo lo que tiene que ver con números imaginarios. Están los complejos, ¿sí? Los complejos son aquellos que resultan de raíces, ¿sí? Que no se pueden dar en los reales. Por ejemplo, cuando tú intentas calcular raíz cuadrada de menos 4, Sí, ¿sí? claro, menos 4. No existe un número, ¿cierto? Que multiplicado por Tal que al cuadrado me dé menos 4. Eso no existe, porque siempre un cuadrado es positivo. Entonces, de aquí, este número ya no es real, sino es imaginario. Sí, señora. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno. Profesora, los números imaginarios nos va a resultar en un problema. No, pues en un problema contextualizado. Si nos llega a dar un número imaginario, pues simplemente, ¿qué quiere decir eso? Pues que el problema no tiene
Exacto, las condiciones del problema no son suficientes y necesarias para una solución real. Ujú. Listo. Gracias, profe. Bueno, jóvenes. Entonces, ese sería como el esquema de los números que conocemos. Entonces, tenemos, esto sería los números naturales, enteros, racionales y irracionales para completar los reales. Y por eso, pues, siempre que vayamos a nombrar un conjunto, ya sea cualquier conjunto por comprensión, pues siempre vamos a intentar, ¿cierto? Nombrarlos desde a qué conjunto de números pertenece en caso de que sean números. ¿Listo? Normalmente, chicos, pues uno habla en grados primerizos de conjuntos de frutas, conjuntos de paletas, conjuntos de amigos, conjuntos, ¿sí? Pero pues obviamente aquí ya pues hablamos de conjuntos, pero ya un poco más abstracto. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos relaciones, entonces vamos a mirar qué relaciones entre conjuntos existen. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos las relaciones de... Entonces tenemos dos relaciones, chicos. Entonces tenemos la relación de pertenencia y la relación de contenencia. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué significa cada una de ellas? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la relación de pertenencia, entonces es para referirnos de un elemento a un conjunto. ¿Listo? Entonces, siempre esta relación es de elemento a conjunto. ¿Listo? Y cuando hablamos, ¿sí?, de la relación de contenencia es de conjunto a conjunto. ¿Listo? Entonces tenemos acá de elemento a conjunto, pues es, digamos, A pertenece, símbolo de pertenencia, a un conjunto A. ¿Sí? Y cuando hablamos de conjunto a conjunto, pues hablamos de contenencia, entonces utilizamos este símbolo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, A contenido en B. Entonces, de acá, de la relación de contenencia, ¿qué se desprende, chicos? Se desprende el que significa Profe, conjunto de. una pregunta, ¿es una E mayúscula? ¿Una qué? ¿E mayúscula? ¿O ¿El así de pertenencia? como tú lo haces? Pues El de pertenencia, sí, señora. normalmente es este. Ok. Sí, normalmente se Es utiliza que eso este. es como un símbolo de, digamos, como alfa, beta y eso, ¿no? ¿Sí? Parece Sí, una E, pero es como más redondeada. es un símbolo griego, sí, señora, para denotar la relación Pues de parece la de Euler, ¿no? Ajá. Euler. Ujú. Pues la de Euler, no. Pues Es ya es, sí, pero pues no. Es más el griego. Mm, listo. Bueno, entonces de la relación de contenencia, ¿qué se desprende, chicos? Entonces, de la relación de contenencia se desprende el que significa ser subconjunto de. ¿Listo? Se desprende esa relación. Entonces, ¿qué significa esa relación? Ser subconjunto de. Entonces, decimos que A es subconjunto de B ¿sí? Si todo elemento de A pertenece a B. ¿Listo?
Entonces, se denota como A contenido en B. ¿Listo? ¿Cómo se puede representar esa relación en un diagrama? Normalmente los diagramas que utilizamos para conjuntos son los famosos diagramas de Venn. ¿Listo? Entonces, se puede representar de esta forma. Entonces, si este es el conjunto A, y este es el conjunto B, entonces, ¿qué relación podemos hacer? Entonces, este sería A y este sería B. Entonces, como no todo elemento de A, ¿cierto? Pertenece a B. ¿Listo? También, ¿qué puede ocurrir ahí? ¿Cierto? Que A sea igual a B. ¿Sí? También, si A es igual a B, o sea, si se da la doble contenencia, si todo elemento de A pertenece a B y si todo elemento de B pertenece a A, existe, ¿qué podemos decir? Que A y B son conjuntos equivalentes. ¿Listo? Bueno, entonces, ay, Profe, ¿será que puedes repetir esa última partecita? Sí, si todo elemento de A. si todo elemento de A Ujú. pertenece a B y si todo elemento de B pertenece a A, se dice que los conjuntos son ¿qué? Son iguales o son equivalentes. Ujú. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, digamos acá yo voy a agrandar, ay, ya no puedo agrandar esta bolita. Ah, no. Quiero que me quede más grande. Básicamente, sí, o sea, digamos esta la relación. ¿Listo? Entonces, cuando los conjuntos son iguales. ¿Mm? Entonces, acá podemos decir A contenido en B y B contenido en A. Entonces, ¿qué se puede decir? Que A es igual a B. ¿Listo? Bueno, hasta ahí está claro para todos, chicos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, esas serían las dos relaciones. Relación de pertenencia y relación de contenencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué clases de conjuntos hay, chicos? Entonces, ¿qué clases de conjuntos hay? Entonces, tenemos en las clases de conjuntos, tenemos los finitos y tenemos los infinitos. ¿Listo? ¿Qué características debe contener un conjunto finito? Que tiene fin, ¿no? Pues Pero algo más concreto, algo más concreto. dale, pues que hay Se poseen cierto límite. eso. Poseen cierto límite. Bueno, entonces, lo primero que hay que mirar, ¿cierto? Si un conjunto es finito, ¿cierto? ¿Qué es, chicos? Lo primero es que sea contable, que sea numerable, ¿cierto? Si es que hay conjuntos que ni siquiera son numerables, chicos.
y que sea contable. Y el que sea contable, pues significa que tenga un cardinal. Bueno, ¿qué significa que sea numerable? Un conjunto es numerable, chicos, porque a veces utilizamos una definición vaga, un poco ambigua, un poco vaga, de lo que es algo contable. ¿Sí? ¿Que se puede contar? No. ¿Sí? Cuando decimos que un conjunto es numerable es porque, ¿sí?, se puede establecer una relación 1 a 1 entre los elementos del conjunto y los números naturales. Es decir, que yo pueda hacer esa asociación entre los elementos del conjunto y los números naturales. Entonces, a este elemento le asignen 1, a este elemento el 2, a este el 3, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, eso significa que el conjunto sea numerable. Y cuando hablamos que sea contable, significa, chicos, que el conjunto tenga un cardinal. Entonces, que yo pueda establecer, que yo pueda determinar cuántos elementos tiene el conjunto. ¿Listo? Hasta ahí está claro para todos, chicos. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. ¿Listo? Para que, pues, no tengamos como para que tengamos como esa comprensión de lo que significa, ¿sí?, ser numerable y ser contable. ¿Listo? Entonces, y dentro de los conjuntos infinitos, pues, ¿qué tenemos? Conjunto infinito es aquel que no es finito. ¿Sí? Entonces ustedes podrán decir, bueno, profesora, ¿y los conjuntos que no tienen elementos? Los conjuntos que no tienen elementos se les puede determinar el número de elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tienen? 0. Y cuando tienen 0 elementos se dice que es vacío. ¿Listo? Entonces, por eso no puedes, hace parte ¿de qué? De los finitos. ¿Listo? No hace parte de los infinitos, sino hace parte de los finitos. ¿Listo? Infinitos, pues son aquellos que no cumplan alguna de esas dos características. ¿Listo? Entonces, pueda que sea numerable, pero pueda que no sea contable. ¿Cuál, profesora? Por ejemplo, los números naturales. Los mismos números naturales son numerables, pero no son, ¿qué? Contables. ¿Listo? Hay conjuntos, chicos, que ni siquiera alcanzan a ser numerables. Por ejemplo, el conjunto de los números reales. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el número real siguiente a 1? Número real. Entonces ustedes dirán, 1.1, no. Porque si usted me dice 1.1, yo le tengo 1.05. Profesora, entonces 1.05, pero resulta que yo ahí le tengo 1.02. ¿Sí? ¿Y cuántos números puedo encontrar entre dos números reales, tantos como números naturales? ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto es, ¿qué? Denso. El conjunto es denso, chicos. Eso es lo que significa densidad en los números reales, ¿sí? Son densos. Yo puedo siempre establecer entre dos números reales, puedo establecer otro número real. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan delicado hablar de los números reales. ¿Listo? Bueno, eso sería un conjunto que ni siquiera es numerable. ¿Listo? Entonces, como no es numerable, pues ya va a ser parte de ¿quién? De los conjuntos infinitos. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Hasta ahí está claro para todos? Muchachos. Sí, señora. Señora. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, tenemos las clases de conjuntos, miramos la relación de pertenencia, miramos la relación de contenencia, ¿sí? Ojo, chicos, la relación de contenencia, no olvidemos que solo se utiliza para conjunto de conjunto, ¿sí? Nombrar un conjunto con respecto a otro conjunto. Si, por ejemplo, usted me dice, profesora, el conjunto de los estudiantes de lógica matemática, Ivonne está contenida en lógica matemática. Entonces yo le digo, no, está mal dicho.
Porque Ivonne pertenece, Ivonne es un elemento del conjunto. Entonces, Ivonne pertenece al conjunto de lógica matemática. No es que Ivonne está contenida. Pero si yo les digo, el conjunto de los estudiantes Julián e Ivonne pertenecen, no, porque ya ellos dos forman un conjunto, ya las dos personas forman un conjunto. Entonces ya digo a ellos, ese conjunto está contenido en el grupo de lógica matemática. ¿Listo? Entonces, simbólicamente, entonces, si yo, por ejemplo, tengo conjunto B de los elementos A, B, C, D y E. ¿Listo? Entonces yo quiero establecer 3 subconjuntos de ese conjunto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles podrían ser? Entonces, yo voy a decir B sub 1. Entonces, por ejemplo, este conjunto, ¿sí? Conjunto que solo tiene un elemento. Entonces, conjunto unitario, pero como está entre los corchetes, ya se dice que es un conjunto, ¿sí? Si yo voy a nombrar solo el elemento, entonces yo digo A pertenece, ¿cierto? ¿A quién? A B, ¿sí? También puedo decir A, B pertenecen a B, ¿sí? Pero si no los nombro entre corchetes. Si yo ya los nombro entre corchetes, entonces ya estoy hablando de quién, de un subconjunto. ¿Listo? Hasta ahí está claro, chicos. Para todos. Muchachos, hasta ahí está claro para todos. Sí, señora. Sí, señora, profe. Bueno, todas las dudas que se generen o algo, pues me dicen. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar, ¿listo? Algunas operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las operaciones. Bueno, ¿qué operaciones conocemos, chicos? Unión. Ah, pues la unión, la La intersección, profe. intersección. Muy bien. Creo que también hay Entonces, disyunción. sí. Así como tenemos operaciones en los números enteros, así también tenemos operaciones en los conjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué operaciones tenemos? Entonces, tenemos, dentro de las operaciones que tenemos, entonces tenemos la unión, ¿cierto? También tenemos la intersección. También tenemos la diferencia y tenemos el complemento. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, dentro de eso tenemos. Vamos a mirar las operaciones. Entonces, tenemos la unión. ¿Qué significa la unión, chicos? Entonces, por ahí dijo Ivonne, se asocia como a disyunción. Sí, señor. Con la lógica, con los conectores lógicos está asociado a la unión. ¿Por qué está asociado a la unión? Porque cuando hablamos de disyunción, hace referencia a todos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de unión de conjuntos, primero que todo, las operaciones son binarias. Entonces, hablamos mínimo de 2 conjuntos, ¿listo? Entonces, si hablamos de la unión de 2 conjuntos, pues hablamos de la reunión de todos aquellos elementos. Entonces, son aquellos elementos que pueden pertenecer a un conjunto o pueden pertenecer al otro conjunto o pueden pertenecer a los 2 conjuntos. ¿Listo? Entonces, voy a considerar aquí sean A y B 2 conjuntos. Bueno.
Entonces tenemos A unido B. Listo. Entonces cuando hablamos de A unido B, ¿qué es? Entonces son todos los elementos, ¿cierto? Tales que ¿qué? Que pertenecen, ¿cierto? ¿A quién? A A o pertenecen a quién? A B. ¿Listo? Entonces puede pertenecer a A o puede pertenecer a B. ¿Listo? Esa es general. Entonces, si puede pertenecer a A o a B, puede pertenecer a los dos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la representaría en un diagrama de Venn? Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama de Venn? Entonces, hacemos el conjunto referencial. No vamos a hablar de conjunto universal porque conjunto universal no existe. Se habla de conjunto referencial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque del conjunto referencial es con respecto a una de las características. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el conjunto referencial. Y tenemos los conjuntos que están entre ellos, entre ese conjunto referencial. ¿Listo? Entonces tenemos A y tenemos a B. Bueno, entonces, ¿cómo es? Puede pertenecer a A o puede pertenecer a B. Entonces, la región que sombreo es toda la Entonces, esto sería, chicos, el conjunto que representa la unión. ¿Listo? Entonces, este es A unido B. ¿No? Listo. Bueno. Tenemos también la intersección. ¿Listo? Como segunda operación tenemos la intersección. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de intersección, ¿de qué hablamos? Entonces, A intersección B, ¿a qué hace referencia? Entonces, son todos los elementos, ¿cierto? Tales que ¿qué? Que pertenecen a los dos conjuntos. Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Listo? Entonces, ¿quién viene a ser en el diagrama de Venn esa operación? Entonces, tenemos lo mismo, los dos conjuntos. ¿Listo? Y ¿quién será la intersección? Entonces, La mitad. son exactos, son la región que está sombreada por los dos, o sea, que pertenece, que está en la región que contiene a los dos conjuntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo estaría esta región. Todos los elementos que se encuentran en esta región, ¿sí? Son los elementos, ¿listo? Que están o pertenecen a la intersección de los dos conjuntos. Entonces acá, A, intersección. ¿Listo? Profe, ¿es el del medio es una I o es como, no sé cuál Sí, sería señora. ese? Sí, y es la I de lógica, sí, señora. Sí. Sí. ¿Listo?
Bueno, hasta ahí está claro para todos, chicos. Sí, señora, profe. Señora. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿qué otra operación tenemos? Entonces tenemos el complemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos definir el complemento? ¿Cómo podríamos definir la diferencia? Primero la diferencia. Entonces tenemos la diferencia. Bueno, entonces cuando hablamos de A diferencia B o A menos B, ¿cierto? Hablamos de todos los elementos, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Entonces, aquellos elementos que pertenecen a A y al mismo tiempo no pertenecen a B. Símbolo de no pertenencia es el mismo de pertenencia con o como con un slash, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros representar esa operación dentro de un diagrama de Venn? Entonces, lo mismo, hacemos los dos conjuntos. Entonces, tenemos A, tenemos B, y aquí en ¿qué? Dibujamos, entonces, ¿a quién pintamos? Entonces, pintamos lo que únicamente pertenece a A y no pertenece a B, o sea, lo que llamamos solo A. ¿Listo? Los elementos de acá, ¿sí? Digamos los que señalo acá en el aquí con el cursor, no pueden estar en la diferencia porque es lo que pertenece a A y no pertenece a B. Y lo de la intersección pertenece a B, entonces por eso no pueden estar. ¿Listo, chicos? Entonces, por eso ya solo estaría sombreada esa región. A menos B. Y B menos A, pues sería solo B. ¿Listo? Bueno. Y por último tenemos el complemento. Entonces tenemos el complemento. Entonces, cuando hablamos del complemento, A complemento. Entonces, cuando hablamos de complemento, hablamos de, ¿sí? Lo que pertenece al referencial que no está en A. ¿Sí? Cuando hablamos de complementos, ¿qué le hace falta para completar el todo? ¿Sí? ¿Qué le hace falta para completar el conjunto referencial? ¿Sí? Eso es el complemento. Es como lo que hace falta. Entonces, son todos los elementos, pues, que no están ¿en dónde? Que no están en el conjunto. ¿Listo? Entonces tenemos todos los elementos, tales que, ¿qué? Que pertenecen al referencial, normalmente se dice U, pero es el referencial, y no pertenecen a A. ¿Listo? Esos elementos no pertenecen a A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pintaríamos ese diagrama? Pues lo mismo, punto referencial. Bueno, este es A, este es B. Entonces, ¿qué pintaría yo en A complemento? Entonces pinto todo lo que está por fuera de A. Todo. Sin importar qué otros conjuntos haya. A complemento es todo lo que le faltaba para hacer el referencial. ¿Listo? Entonces todo esto estaría. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí está claro para todos? Profe, una pregunta. Digamos que ahí la intersección no cuenta precisamente porque A no está siendo complementado, ¿cierto? Exacto, porque ahí es que la intersección ahí no entra porque
Si la intersección está ahí, ¿cierto? Pues serían elementos de A también. Y lo que se está mirando es el complemento. Ujú. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, Listo, sí, señora. listo, chicos. Bueno, hasta ahí está claro para todos. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a mirar, ¿sí? Algunos ejemplos. Entonces vamos a considerar. Vamos a considerar que A son todos los números naturales tales que X es par. Entonces, ¿cómo es X par? De la forma 2n para n que pertenece a los naturales. ¿Listo? Vamos a considerar que B son todos los números naturales tales que X es múltiplo de 3. O sea, si es múltiplo de 3 sería de la forma 3n para n que pertenece a los naturales. Vamos a considerar a C como los múltiplos de 5. Listo. Bueno, entonces, de acuerdo a esos tres conjuntos, vamos a hacer las siguientes operaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer quién es A unión B. ¿Listo? ¿Quién es A complemento? ¿Quién es B complemento? ¿Quién es C complemento? Vamos a considerar también a ver qué otra. A intersección B, intersección C. Voy a quitar. Vamos a considerar ¿qué otra? A intersección B menos C. Vamos a considerar a B intersección C unido a intersección B. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a analizar quiénes son esos elementos, quiénes son cada uno de esos conjuntos. Entonces, ¿quiénes son cada uno de esos conjuntos, chicos? Primer conjunto. ¿Quién es ese conjunto, chicos? Son los números ¿qué? Pues sería X que pertenece a los naturales, Sí, es de la tales, forma C. Pero tales entonces, que X es igual a, no, por extensión. ¿Los números pares, profe? sí, serían los números pares. No, no porque, o sea, acá como son números conjuntos infinitos ya. Entonces, pues no, nombrémoslos por comprensión. Pues sería X igual a N o X igual a 3N, a 2N, perdón, X igual a 2N o X igual a 3N. Sí. ¿Quiénes serían Donde ese conjunto? Entonces, ¿quiénes son? Entonces, vamos a mirar qué pasa. Entonces, yo necesito unir los múltiplos de 2 con los múltiplos de 3, ¿cierto? Entonces, si yo uno los múltiplos de 2 con los múltiplos de 3, ¿cómo podríamos expresarlo? Entonces, primero que todo, bueno, ¿quién sería U? U serían los naturales según, ¿cierto?
sería n, ¿sí? Es como el conjunto referencial. Bueno. Entonces, la unión, entonces, ¿quién sería? Entonces, como lo decía Igor, entonces son los números que son naturales, tales que, ¿qué? Que son múltiplos de 2 o Múltiplos de 3. Múltiplos de 3. de 3. Sí, señor. Entonces, x es igual a 2n o X. igual a 13. ¿Listo? Para n que pertenece a los naturales. Ujú. Listo. Esa sería como la unión de esos dos conjuntos. ¿Listo? Bueno. Vamos con el siguiente. Entonces, identifiquémoslos. Un conjunto A, múltiplos de 2. Conjunto B, múltiplos de 3. Y conjunto C, múltiplos de 5. ¿Listo? Bueno, entonces nos dicen A complemento. Entonces, A complemento, ¿quién sería? ¿Qué es A complemento? Los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. Pero si el referencial son los naturales. Ah, X pertenece a los naturales. Sí, pero ¿a quién no estaría ahí? ¿Quiénes no estarían ahí? Los pares, profe. Los números pares. Ok. Ah, bueno, ¿y quién es el complemento de los pares? Los impares. Los impares. Entonces lo podría nombrar de dos formas. Sí, señor. Podríamos decir esto. X que pertenece a naturales, tales que ¿qué? X es diferente de ¿quién? De 2n. O sea, X no puede ser número par. ¿Sí? Para n que pertenece a los naturales. Esa es una forma. También lo podemos nombrar de esta forma. A complemento. Igual a, como decía el joven, identificando pues quiénes son, en caso de que se pueda decir quiénes específicamente quiénes son esos números, pues los nombramos. Entonces estos dos conjuntos son equivalentes. Es que pertenece a los naturales tales que X es de la forma 2n más 1. Para n que pertenece a los naturales. ¿Sí? Digamos, ese A complemento podría ser ese. ¿Listo? Bueno, B complemento, ¿quién sería, chicos? B complemento, ¿quién sería? Los pares. Los pares. Porque B complemento, ¿B quién es? Los impares. Entonces, ¿quién es el complemento de los impares? Los pares. ¿Listo? O también podría ser, lo puedo escribir de las dos formas. Entonces, X que pertenece a los naturales, tales que X es diferente de ¿quién? De 2n más 1, ¿cierto? Para n que pertenece a los naturales. O también puedo escribirlo B complemento igual a X que pertenece a los naturales, tales que X es de la forma 2n. ¿Listo? Para n que pertenece a plural. Listo. De esa forma lo podría escribir. ¿Quién sería C complemento? Sabiendo que C son los múltiplos de 5. ¿Quiénes podrían ser Los los? pares, ¿no? No, no porque por ejemplo el 4 es par y no es múltiplo Los de 5. múltiplos de 5, ¿no, profe? Pues, Los que no son los múltiplos de múltiplos de Los que 5. no son múltiplos de 5. 5. Listo. Sí, señor. ¿Listo? Conjunto equivalente a ellos, pues es que ahí está el 2, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? No hay fórmula como para decir, es para hacer la secuenciación de esos números. ¿Listo? Entonces la forma más sencilla es esta. Bueno. Listo. Intersección de los tres. De los múltiplos de 2, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. ¿Cuál sería?
Los naturales, profe. No, la intersección. Intersección. Acuérdate. Es los que están en todos, ¿no? O sea, los elementos que estarían en A, B y C. Los que están en la mitad. Pero ¿Cómo así que están en la mitad? O sea, que igual están en todos los conjuntos, ¿no? O sea, Sí. que son números pares, impares y además múltiplos de 5. Ajá. Sí. no, paila, profe, no. ¿Cuál sería? Profe, pero ahí no serían solo pares. O sea, por decirlo ahí, una intersección sería entre los tres, sería 30. Miremos si se puede establecer alguna fórmula. Mira, ahorita a ver. Ya no se puede hacer más hojas. ¡Ah! Uy, no deja hacer más hojas, chicos. No sabía que esto tenía límite. No sé, pues. Me va a tocar borrar acá. Pensé que tenía. Y no tenía límite las hojas. Bueno, entonces, chicos. ¿A quién es? Vamos a mirar como por comprensión, por extensión, a ver, para que nos dé la idea de los conjuntos. Entonces, acá sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Listo. Acá sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Profe, una pregunta, pero no es 3n, ¿no son los múltiplos de 3? Ah, ¿sí? Sí, es que dice x igual a 3n. Sí, señora, sí, señora. Entonces sería 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Listo. Y esto serían 5, 10. Bueno, ¿cuál no he contado ahí? ¿Cuál me hace falta? Ese primer elemento. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Puntos suspensivos. Listo. No he contado el 0. Listo, como primer elemento. Bueno, entonces Pero- vamos. Pero que tú dijiste que ese era par, no impar. En los múltiplos de 3. 3 por 0, 0. 5 por 0, 0. 2 por 0, 0. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿cuáles elementos estarían en los tres conjuntos? El El 0 y 30, el profe, 30. como había dicho el compañero. El 5, el 0 y el 30. 0 y el 30, sí. O sea que el 60 también. También. Sí, profe, también. Sí, Y de ahí el 90. Entonces serían todos los múltiplos de 30. Sí, señor. La intersección serían los múltiplos de 30. Ujú. Sí, señor. Entonces tendríamos X que pertenece a los naturales, tales que X es igual, es de la forma 30n. Para n que pertenece a los naturales. Esa sería la intersección de los tres conjuntos. Ujú. Sí, señor. Bueno. una pregunta y para llegar a la respuesta debemos hacer eso sí o sí, o sea, la única respuesta que hay, ¿sí? Pues tú, o sea, digamos, es como una forma sencilla. O sea, uno lo escribe inicialmente por extensión como para determinar una fórmula, ¿sí? Ujú. Pero, caso tal, ¿no? Puedes también decir
elementos que pertenecen, que sean pares, múltiplos de 3 y al mismo tiempo múltiplos de 5, ¿sí? Por i, ¿sí? X igual a 2n y x igual a 3n y x igual a 5n. Digamos en caso tal, pero si se puede establecer una fórmula que los determine de una vez, pues mucho mejor, más rápido. ¿Listo? Listo. Y queda mejor elaborado. Gracias. Bueno. Listo, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, Háblame duro, no te escucho nada. profe, entonces ahí el 0 no vendría Sí. a quedar ahí en el... En los 3, sí, en la intersección. Sí, 30 por 0, 0. Porque estamos considerando a 0 como número natural. Sí, señor. Ujú. Bueno. Tenemos también bueno, A intersección B menos C. ¿Eso qué significa? Múltiplos de 2 y 3 menos múltiplos de 5. Entonces devolvámonos acá. Miremos A y B. Entonces yo voy a señalar quiénes son los que son comunes. Profe, intersección en los múltiplos de 6, ¿no? Sí, sí, señor, mírelos. 6, 12, 18. Sí. ¿Y a quiénes? Bueno, A menos B, después del 24 seguiría 30, ¿cierto? Pero luego le tengo que quitar a esa intersección, ¿qué le tengo que quitar? C, o sea, Sí. 30. Sí. O sea, los múltiplos de quién. ¿De 5? O sea, los que terminan en cuánto. 30. En 0. Sí. Ah, en 0, sí. Porque, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Los que terminan en 0 o en 5, ¿cierto? Pero los que terminan en 5 no pertenecen a A, porque no son pares. ¿Sí? Entonces, por eso no cuentan ahí. Entonces, los que contarían serían los que terminan, algunos que terminan en 0. ¿Y quiénes son? Los múltiplos de 30, ¿cierto? Básicamente. Entonces, ¿cómo le podríamos escribir ahí? Entonces serían todos los números naturales, tales que ¿qué? Que x es de la forma 6n y x, ¿cierto? Es diferente de la forma 30n. ¿Sí? Son múltiplos de 6, pero que no son ¿qué? ¿Múltiplos de quién? Pero que no son múltiplos de quién? De 30. ¿Listo? Entonces, para n que pertenece a los naturales. De esa forma lo podríamos escribir. ¿Listo? Bueno. B intersección C unido a intersección B. ¿Cómo podría ser? La intersección de B sería el mismo 30, profe. A intersección B, los múltiplos de 6. Y a eso B lo intersección de C. B intersección C. Entonces, miremos a ver entre todos. B intersección C. Múltiplos de, no. Faltan algunos. Ay. ¿Cuáles faltarían? Voy a quitar estos para que podamos señalar los cuales. Ya sabemos que A intersección B son los múltiplos de C. Ahora B intersección C. Entonces, ¿quiénes estarían? El 15. 30, profe. 15, Pero antes del 30 estaría ¿quién? el 15. El 30. Ujú. Lo más seguro es que de ahí siga ¿quién? Todos los múltiplos de 15. Sigue el 45, sigue el 60, sigue el 75.
sea, los múltiplos de quién? 15. 15. De 15. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos escribir esa unión? X Entonces, son números que son, ¿qué? Naturales. naturales. ¿Tales que qué? ¿Qué es? ¿Múltiplo de 6 o múltiplo de quién? De 15. De 15. Ujú. ¿Listo? Ah, falta para n, que pertenece a natural. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que se podrían hallar esos conjuntos. ¿Listo? Hasta ahí está claro para todos, chicos. ¿Sí? Sí, profe, a mí solo me queda una duda, pero ¿dónde está B complemento? Creo que es el segundo que hicimos. ¿B complementa? Sí, ¿Por es que dice que los X, o sea, es para los múltiplos de 3, ¿cierto? Entonces, ¿no sería X diferente de 3n, el complemento? B complemento. Sí, Ah, los múltiplos que no son de 3. Sí, cierto. porque estábamos asociando. Sí, Como los impares, ¿no? sí, estaban pensando que B eran los impares, sí. ¿Sí? Sí, le cambias acá. Me quedaría X que pertenece a los naturales tales que X diferente de 3n, donde n pertenece a los naturales, ¿sí? Sí, señora, sí, señora, sí, señora. Gracias. Ujú. Sí, listo. Profe, ¿podrías devolverlo una hoja antes que me faltó escribir Claro unas que cosas, sí. por favor? Listo. Ujú. Entonces, esta representación nos quedaría. Una hoja acá, acá. Sí, ¿Esa? ok, gracias. Listo. Sí, gracias. ¿Listo? Bueno, Sí. chicos. Bueno, entonces, espero que hubiera quedado claro, claro, claro esto de las operaciones y cómo podemos expresarlas. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que Dime. a mí no me quedó claro el último ejercicio. ¿Cuál, mijo? ¿Este? ¿El último? O sea, B Sí, sí, intersección señora. unido a intersección B, ¿sí? Sí, ¿Sí? señora. Listo. Tú tienes que unir a quién? A los múltiplos, la intersección de los múltiplos de 3 con los múltiplos de 5. Entonces, ¿quiénes son los múltiplos de 3 con los múltiplos de 5? Entonces, hicimos la intersección de los dos. Entonces, ¿qué vemos que tienen ellos en común? 15, 30, o sea que posiblemente 45, 60, 75, 90, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, lo que tienen en común ellos, ¿sí? Son los múltiplos de 15, ¿sí? Son los múltiplos de 15. Entonces, por tanto, pues son la intersección son los múltiplos de 15. ¿Listo? Entonces acá, por eso es que se dice que X puede ser o múltiplos de 15 o también ¿quién? Múltiplos de 6. ¿Por qué múltiplos de 6? Porque a intersección B. ¿Listo? A intersección B, que es múltiplo, la intersección de los múltiplos de 2 con los múltiplos de 3. ¿Quién es la intersección de los múltiplos de 2 con los múltiplos de 6? De 2, de 3, los múltiplos de 6. ¿Sí? Sí, sí, señora. Entonces, por eso es que hago esa unión. ¿Listo? Entonces, X puede ser múltiplo de 6 o múltiplo de 15. Eso sería la unión de esos dos conjuntos. ¿Bueno? ¿Hasta ahí está claro para todos?
Profe, disculpe, ¿hay algún libro de referencia que podamos usar para estudiar y ver más ejemplos? Sí, sí, señora. Hay un libro que se llama Teoría de Conjuntos de la serie Chamo. Ahí explican las operaciones. O también, digamos, ahí en internet tú colocas operaciones entre conjuntos, ¿sí? Y ahí también hay videos, ¿sí? Hay explicaciones. ¿Mm? ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, bueno, el viernes, entonces el jueves, perdón. Entonces, Tengo otra pregunta. señora, Porque en el complemento de cualquier letra pusiste doblemente la letra. ¿dónde, nena? En complemento. A ver, acá. Sí, sí, señora. Pusiste Ah, hace al principio y después hace. se complemento. Se Pero complemento. ¿por qué la pusiste? Porque la puse porque es la notación de complemento. Y yo quería averiguar el complemento del conjunto C. ¿Sí? No, Ya. pero o sea, en el A. A complemento. Sí, Ah, pero pusiste dos veces. porque el conjunto se presta para que yo lo pueda nombrar de dos formas. O basta con que lo nombres de una. Ah, ok. O sea, son Ok. formas equivalentes. Digamos, por lo que eran pares, ¿quién es el complemento de pares en naturales? Impares. ¿Sí? Sí. O sea, en donde se pueda establecer un conjunto equivalente, pues se puede colocar también. Pero cualquiera de las dos Ah, respuestas. sí, son dos formas de escribirlo. Sí, sí, las dos formas, sí, señora. Ok, Sí. profe, gracias. ¿Listo? Bueno, segunda, listo. Entonces, tenemos lo siguiente, chicos. El jueves tenemos el quiz. ¿Listo? Bueno, voy a hacer el quiz de inferencia lógica. No lo voy a hacer de conjuntos. Voy a hacerlo de inferencia lógica. Entonces, coloco una demostración. ¿Listo? Y tienen 20 minutos para desarrollarla. Bueno, siguiente. Tenemos el primer taller. Entonces, venga, yo socializo el primer taller para que lo tengamos presente. Entonces, para que ustedes lo desarrollen. ¿Listo? Ese día tenemos quiz y tenemos taller. Entonces, mire, chicos. Este es el taller de conjuntos. El primero. ¿Listo? Todo esto hace parte de pensamiento numérico. Completar las siguientes proposiciones con símbolos pertenencia o no pertenencia. Entonces acá es colocar si pertenece o no pertenece. Lo pueden hacer en sus grupos de trabajo. ¿Listo? Entonces lo hacen en sus grupos de trabajo y lo suben al aula. ¿Listo? Definir por extensión. Entonces ya sabemos cómo se define por extensión. Números enteros tales que al elevarlos al cuadrado me dan 4. Entonces, ¿quiénes cumplen? Entonces cumple el 2 y también cumple el menos 2. ¿Listo? Bueno. Listo. Si el conjunto es vacío, se me olvidó darles la notación de conjunto vacío, para que la tengan presente. Notación de conjunto vacío. Basta con este símbolo. ¿Listo? No se colocan ni corchetes, nada de eso, solo eso. ¿Listo? Hay autores que tienden a colocarlo así. ¿Listo? Pero no colocan solo, basta con que coloquen el corchete, el vacío. La de arriba es la que más se utiliza. Bueno, entonces aquí les comparto. Bueno, entonces nuevamente. Entonces hay que mirar qué conjuntos, ¿cierto? Por extensión. El tercero es, bueno, ahí le hacen la pregunta. ¿Será que T es menos 3 o T es igual a 3 o T es un conjunto? ¿Sí? Eso es lo que tienen ahí que revisar. El 4 es señalar los conjuntos que son vacíos. Entonces, ¿cómo señalan que los conjuntos son vacíos? Entonces, sugiero que utilicen la recta numérica para señalar los menores a 4, los mayores a 6, ¿sí? Como ese tipo de cosas. El quinto
cuáles de los conjuntos son vacíos, entonces identificar cuál es vacío, cuál es finito o cuál es infinito. ¿Listo? Bueno, la siguiente es colocar contenencia o no contenencia. Entonces, de acuerdo al diagrama. Entonces, por ejemplo, B está contenido en C. Entonces, vemos que B, mire quién es B y mire quién es C. B no está contenido en C, porque no todo B está en C. Entonces, acá coloco no contenencia. ¿Sí? Se va a llenar. El séptimo, entonces, conjunte las figuras geométricas. Entonces, hay que consultar qué es un cuadrilátero, qué es un rombo, qué es un rectángulo, qué es un cuadrado. Y decir cuáles son sus conjuntos de cuáles. ¿Listo? El octavo es, tenemos esos subconjuntos. ¿Listo? Y mirar, mire, son como parecidos a los que trabajamos hoy. Pares, impares y el conjunto de 2, 4, 6, 7, 8. Entonces ahí nos hacen dos preguntas. Si uno es de sus conjuntos de otros y por qué. Bueno. El 9 es, dados esos conjuntos, determine con esos conjuntos, chicos, no otros que no existen, esos conjuntos. Van a buscar el conjunto X. ¿Quién es X? Uno de esos conjuntos que está ahí. O pueda que no exista. De tal forma que, por ejemplo, con B sea disjunto. Disjunto es lo mismo que disyunto. Y significa que no tienen elementos en común. ¿Listo? No tienen. Está también que X pertenezca a D y X al mismo tiempo, perdón, X esté contenido en D. Entonces, un conjunto que cumple esas dos condiciones, de esos que nos dan ahí, que esté contenido en D y al mismo tiempo no esté contenido en C. Profe, o sea, perdón, en ese punto nosotros encontramos X, o sea, que cumpla para eso, ¿sí? Un conjunto de los que está ahí, sí. Que cumpla esa condición. Sí, señora. Ah, Las listo. dos. Ujú, Acuérdense que es una conjunción, entonces debe cumplir las dos condiciones. ujú. Listo. ¿Listo? El 10 es igual, 9 y 10 es lo mismo. Y el 11 es mirar cuál es falsa y cuál es verdadero. Entonces, de acuerdo, mire cómo está el conjunto y mirar. Ahí es mirar si es relación de pertenencia o si es relación de contenencia. Y ese sería el taller. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Entramos al aula. ¿Listo? Entramos al aula. Vamos a encontrar en la semana, esta semana creo que es la semana 9. Entonces, en la semana 9 entramos al quiz, ¿listo? Y también van a encontrar el taller, ¿listo? Entonces, ahí va a estar asignado el día jueves, ¿listo? Para que todos lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, entran al quiz. El quiz se activa a las 6 de la tarde. Tiene una duración de media hora. No tiene más. Profesora, ¿me da más tiempo? No. Es una demostración. No les voy a colocar más. Es una demostración. No les voy a colocar más. Una demostración de las que ya vimos. ¿Sí? De cualquiera de las que ya habíamos visto. ¿Listo? Eso es todo. Y pues ya en sus grupos trabajan el taller. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, no más. Profe, Entonces, ¿y la entrega del taller para cuándo queda? pues yo la programo el jueves, pero la dejo por ahí para el viernes. ¿Listo? Para el viernes o sábado. Ok, gracias, profe. ¿Listo, chicos? Bueno, esa es la idea. Sugerencias, no empiecen por el chat, profesora, que si para dar más tiempo, profesora, que si no sé qué. No, el quiz es de media hora, por mucho, y ya, chicos. Enséñense en que el quiz es un quiz, no es un parcial, es un quiz, es un ejercicio nomás. Bueno, chicos, bueno, preguntas hasta ahí. ¿Qué dudas tienen? ¿Ninguna? Y pues ya, de ahí pues ya se irían a descansar, porque tenemos la semana de receso. ¿Listo? Ya les mandaron el correo de que tienen descanso la otra semana. No, profe, todavía no.
Bueno, es posible que mañana, en estos días ya, les confirmen, les hagan les llegue el correo. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, mira rápidamente. Entonces está Acuña, Presente, profe. Bolaños, Presente, profe. Cárdenas, Presente, profe. Díaz Jorge Mario, Presente, profesora. Forero, ¿no? González Arenas, sí, Grandes Orangi, Presente, profe. Guzmán Enrique, Guzmán, ¿no? Presente, profe. Lancheros Edson, Presente. Maecha Cristian, ¿no? Milán Juan Diego, Millán, profe. Y presente. ujú. Montero Julián, Presente, profe. Mosquera Wilder, Presente, profe. Peña Ivonne, sí, Piedradita Johan, ¿no? Rincón Paula, Buenas noches, profe.